Aquí estamos, aquí seguimos en Negocios Televisión. Este programa es Ponte en Acción, disfrutando del momento y de este desconcertante pero optimista arranque de ejercicio. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos en Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Y con Álvaro San Martín, economista jefe en Anchor Investment Strategies. Hola Álvaro, muy buenas tardes, feliz año buenas también. Buenas tardes, aprovecho. Fernando, Javier, feliz año. Bueno Javier, ahí está el bono alemán, al filo del rendimiento del bono alemán de caer por debajo ya del 2%. Parece que el mercado sí se cree esas noticias que apuntan a la posibilidad de que el Banco Central Europeo empiece a reducir ya el tamaño de las subidas de los tipos de interés a partir de la reunión de marzo. Bueno, lo que está claro es que el mercado vuelve a demostrar que es soberano y que toma sus propias decisiones en base a nunca se repite, las cosas nunca se repiten igual. Entonces, en este caso es, a pesar de que la inflación es elevadísima, porque hoy hemos visto ya el IPC de la zona euro en un 9,2, a pesar de los mensajes de los bancos centrales de que esto es muy elevado y que hay que subir los tipos de interés, etcétera, insisto que el mercado soberano ya ha decidido que tiene que entrar. Es verdad que es muy atractiva, los niveles de rentabilidad que se han estado viendo eran muy atractivas y por tanto nadie se quería perder esa opción. De hecho, ahora mismo el Bund está al 2,06 y hay que recordar que el cierre del año pasado, que fue hace 18 días, estaba en el 2,56. Ha caído 50 puntos básicos la rentabilidad del Bund, que es mucho en tan poco espacio de tiempo. Es decir, es un rally importante que lo que viene a hacer es enjugar un poco las pérdidas del año pasado que se tuvo en la renta fija y, por tanto, bueno, pues es una buena medida. Veremos a ver si realmente se confirman todas estas tesis. Yo sigo manteniendo que la inflación es especialmente elevada, que no hay visos de que vaya a bajar de manera clara. Tenemos el IPC de Alemania 9,6, es también elevadísima y hay que recordar que es el motor de Europa, etcétera. Entonces, bueno, insisto, el mercado es soberano. ¿Veremos mayores rentabilidades? Pues es muy probable, ¿no? Es muy probable porque además, esto ya digo que si en 18 días ha caído un 50 puntos básicos el Bund alemán, es muy probable que también lo veamos moviéndose así de rápido. Pero así estamos, vamos a disfrutar del momento, es un buen momento. Asimismo, las bolsas también llevan una rentabilidad estupenda, el Eurostoxx lleva una revalorización de un 10% aproximadamente, el IBEX un 8%, el Standard & Poor's un 4%, en fin, que son buenas jornadas a pesar de que nada aparentaba nada bueno el arranque del año, pero sin embargo así estamos. Ya digo que es el dinero nunca descansa. Pues el desconcierto de los inversores bien vale también un rebote. Álvaro, salvo por las subyacentes, la verdad es que sí que están apareciendo sorpresas positivas en el caso de la economía europea. Sí, bueno, ya sabéis que, Fernando, siempre me pones a mí a veces como el optimista impenitente, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente quizás había demasiado pesimismo con el desempeño de la economía europea a corto plazo, todo el mundo descontando una recesión que parecía para mucha gente inevitable, y los datos pues han ido poniendo en valor que quizás eso no iba a ser así, ¿no? Entonces yo creo que en parte la alegría que estamos viendo es darnos cuenta de que la economía europea no estaba para nada tan mal como mucha gente estaba diciendo, sobre todo una vez que se ha visto que los precios de las materias primas pues no se han mantenido tan elevados como a mitad del año pasado, que eso era un problema grande para Europa, pero bueno, eso no ha pasado, las materias primas han caído, parece que estamos teniendo además suerte con la temperatura en el invierno y por tanto no va a haber problemas de suministro de gas, que era otro de los grandes miedos que había. Y luego lo que hemos comentado otras veces aquí, la política fiscal seguía siendo muy expansiva, ¿no? Entonces, si además le unimos que efectivamente, como decíamos, que quizás había, ahora sí, que en el caso de Estados Unidos pues la inflación había hecho pico y que probablemente la inflación general en Europa, gracias a esa caída de las materias primas, también iba a dar mejores noticias, pues bueno, yo creo que en ese sentido se justifica esa cierta alegría que estamos viendo. Dicho esto, y como es para que siempre que veáis que no siempre estoy de optimista impenitente, como decía, yo lo que creo es que los tipos ya no pueden bajar mucho más. Si siguieran bajando mucho más y ese 10 años alemán, como tú dices, se fuera muy por debajo del 2%, yo creo que eso es algo que al Banco Central Europeo no le puede gustar, ¿no? Porque como estaba diciendo también Javier, pues la inflación subyacente en Europa sigue siendo muy elevada. De hecho, no ha dado todavía sensación de haber hecho pico, ¿no?
Entonces, claramente sería muy prematuro, en mi opinión, que los tipos bajaran mucho más o que las curvas de tipos bajaran mucho más de donde están ahora. Si fuera ese el caso, pues yo estaría preparado para una reacción un poco más hawkish, sobre todo por parte del Banco Central Europeo en la reunión de febrero, ¿vale? Porque yo creo que en el caso americano sí que parece más claro que la inflación está cayendo claramente, ¿no? Con lo cual yo lo que diría es, oye, fenomenal, es cierto que esto no estaba tan mal, es cierto que los que estaban esperando un desastre a corto plazo pues no se ha producido, es cierto además que hay señales, como tú mismo decías, Fernando, de que la inflación, incluso en Europa, empieza a ir en la dirección correcta, sobre todo la general, por tanto todo eso es bueno, pero no olvidemos que para solucionar la inflación, que en parte venía no solo porque había subido el crudo y los alimentos, sino por un exceso de demanda agregada, quiero decir, para controlar esa parte de inflación subyacente, necesitas unos tipos de interés lo suficientemente elevados para que restrinjan la demanda y, por tanto, reduzcan la presión inflacionista. Por eso decía, yo creo que muy bien, probablemente los tipos en algún caso pues habían subido demasiado, pero no creo que deban bajar mucho más, porque si lo hacen, los bancos centrales reaccionarán, y en particular yo creo que el Banco Central Europeo reaccionará. La subida de los bonos, la subida de las bolsas también es inflacionista y por eso podría poner nervioso a más de uno, no solo en la Reserva Federal, sino también en el Banco Central Europeo. Dices tú que si vemos a algún alemán bajar el rendimiento del 2%, pues eso podría obligar a algunos miembros del Banco Central Europeo a endurecer el mensaje. Lagarde dejó claro, Álvaro, en la reunión del pasado mes de diciembre, no es que lo dejase claro, pero bueno, insinuó que las próximas subidas de tipos de interés iban a seguir siendo de 50 puntos, tanto en enero como en la reunión de marzo, pero el mercado se ha tragado la historia de que en marzo ya van a ser 25 puntos básicos. Sí. Sí, efectivamente, ayer circuló ese rumor, siempre circulan esos rumores de miembros del BCE no confirmados y tal, que la verdad es que a veces suelen ser ciertos, ¿no? Entonces, es verdad que el mercado claramente se ha quedado con eso. Llama a un periodista y al periodista le dice, oye, por favor, pero en ningún caso des mi nombre, ni me cites. Exacto. Bueno, eso tú lo sabes mejor que yo, obviamente, ¿no? Pero sí, efectivamente, tiene pinta de ser algo así. Pero dicho esto, yo insisto, o sea, a mí no me parece que el Banco Central Europeo esté todavía en la fase de empezar a anunciar que las subidas de tipos van a ser más pequeñas. Desde luego en febrero va a subir 50 y, oye, si llegamos a febrero con las curvas que no siguen a la baja y, por ejemplo, vamos a conocer también, antes de la reunión del BCE, vamos a conocer el dato de inflación de enero en la eurozona. Bueno, pues si ese dato sale bien y los tipos no bajan mucho más, pues a lo mejor el Banco Central Europeo efectivamente abre la puerta a subidas más pequeñas, pero me costaría mucho ver que el Banco Central Europeo confirma ese rumor si llega a esa reunión de febrero con el bono alemán a 10 años a 1,90, digamos, porque creo que entonces se arriesgaría a que se reactivaran las presiones inflacionistas y eso es algo que yo creo que el Banco Central Europeo sabe que no puede hacer. Javier, BCE. Ya digo que estamos en fase positiva o por lo menos muy optimista y por tanto lo que en condiciones normales, o sea, el PIB de China que ha caído del anterior del 3,9 ha caído al 2,9, eso hubiera sido una noticia en los mercados y sin embargo ya digo que como estamos en fase positiva y como, repito, las cosas nunca se producen igual en los mercados, es decir, la forma en que se digieren los datos son cada vez, a pesar de que son los mismos datos, buenos o malos, pero siempre el mercado nos da la sorpresa de que lo digiere de manera diferente. Entonces, bueno, estamos en fase positiva, insisto, y por tanto, bueno, pues estos malos datos no se registran, pero vendrán malos datos porque no se han arreglado ninguno de los problemas que teníamos, ¿no? Y además yo creo que la señora Lagarde es consistente y que va a ser consistente al menos con su 0,50 de subida. Veremos lo que dice Brainard también enseguida en su discurso de esta semana y luego también nos encontramos con que si los de los bancos centrales están locos, el del Banco de Japón está todavía más loco. Lo que han hecho es completamente fuera de lugar, o por lo menos desde el punto después de haber visto todo lo que ha sido, en qué ha redundado la política monetaria, tanto de los bancos centrales, tanto en América como aquí en USA, como en Europa, que nos ha llevado una inflación de locos, pues ellos persisten, ¿no? Y tenemos, claro, es que todo lo de Japón es extraño. ¿Por qué? Pues porque tienen el 262
de deuda respecto al PIB, 262%, es la tasa más elevada del mundo, de larguísimo, por encima de cualquier otro. El Banco de Japón tiene más del 50% de la cartera de la deuda que se ha emitido, que la deuda es espeluznante, de 4 billones de euros, etcétera, y tiene el 50%. Es decir, todo lo que ocurre en Japón es extraño, y más ahora el mantener esta posición de que no puede haber, el bono no puede pasar del 0,50, con una inflación cercana al 4 que tienen ya en Tokio, que es la que marca un poco la pauta. De manera que, bueno, pues ¿están locos estos romanos? No. ¿Están locos estos japoneses? Pues es que parece ser que sí, ¿no? Pero al final insisto, que hemos demostrado que los bancos centrales se han equivocado de manera repetida en estas locuras expansionistas y que lo estamos pagando ahora entre todos, y sin embargo el Banco de Japón ahí sigue. Yo creo que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés. Nos enfrentaremos además en marzo a empezar a tocar ya el portfolio de deuda que tienen, porque se arrancaba en marzo la nueva fase, y por tanto el Banco Central tendrá que ir reduciendo sus posiciones en deudas, y eso nos va a generar ciertas tensiones. Por otro lado, nuestros tipos de interés en la deuda española pues están disparando. No vemos más que llegar las letras del Tesoro. Anunció mucho que efectivamente ha habido una enorme demanda, normal, porque había una subasta y había muchas posibilidades de subir las rentabilidades de las letras, y así fue, y por eso hubo una demanda de más de 3 veces lo que finalmente se concedió, con una subida importante también en la rentabilidad de las letras. Entonces, lo que está claro es que ahora mismo hay mucho apetito por la renta fija, mucho apetito por la renta del Tesoro y por los yields altos. Pues disfrutemos del momento, porque insisto que podremos ver cosas diferentes. Que no miren a Japón. Bastante chocante lo que ha sucedido esta madrugada con el Banco Central de Japón. Los que estaban largos en yenes, largos en bonos y cortos en el Nikkei, la verdad es que hoy se han llevado una cornada pero de las gordas. Y mañana habla Lael Brainard, la número 2 de la Reserva Federal. Son muy importantes los resultados empresariales, pero seguramente el mercado mañana solo tenga oídos para lo que diga la número 2 de la Reserva Federal. Álvaro. Pues sí, está claro que está todo el mundo pendiente de la FED cuando empieza a cambiar su mensaje. Yo, digamos, incluso de manera mucho más clara que en Europa, en Estados Unidos llevan ya 3 datos seguidos de inflaciones moderando, ¿vale? Y no solo la inflación general, sino también la inflación subyacente. Entonces, ahí sí que, digamos, hay un caso razonablemente defendible de que, como hemos venido hablando en otras ocasiones, la inflación haya hecho pico y la FED probablemente, obviamente no se va a poner a bajar tipos, en su reunión de febrero va a subir los tipos de interés, pero yo sí que creo que es posible que a lo mejor solo los suba 25 puntos básicos, y que si en los próximos 2-3 meses pues esa tendencia a la baja de la inflación, que está viniendo acompañada además de manera más clara de signos de moderación de la demanda agregada, de moderación de la economía, pues entonces yo creo que la FED, de hecho, vamos, en nuestro escenario central es que a la FED le quedan pocas subidas de tipos de interés, ¿vale? Muy pocas, me atrevo a decir. Sí, todo va bien, lo que pasa es que tiene pinta de que va a ir bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que observar en el caso de Estados Unidos? Pues que efectivamente la inflación subyacente y los salarios, que en los últimos meses han mostrado esa tendencia a la moderación, la confirman. Si eso se confirma y viene acompañado además por esa moderación de la demanda que os digo, pues yo creo que a la FED a lo mejor le quedan 2 subidas de tipos de interés, ¿vale? ¿Luego los va a bajar en el resto del año? Probablemente no, a no ser que la inflación baje súper rápidamente, que oye, nunca se sabe, ¿no? Yo creo que no lo va a hacer tan rápidamente y por tanto yo creo que en el caso de Estados Unidos vamos a ver 1 o 2 subidas más de tipos de interés y luego una pausa relativamente larga hasta que de verdad haya una tendencia clara de la inflación hasta el 2%. Yo lo que decía en el caso europeo era un poco que nos falta esa señal de la inflación subyacente, ¿vale? Es verdad que hay motivos para la esperanza, como decía, las caídas de las materias primas, la subida del euro, ¿vale? El euro estaba ayudando también a agravar las presiones inflacionistas en la eurozona. Como sabéis, llegó a un 0,95, creo recordar, contra el dólar, ahora está en unos 0,8 largos, ¿vale? Con lo cual, digamos, se viene apreciando un 12, un 13% en los últimos meses. Pues eso lo vamos a notar para bien en algunas décimas de menos inflación en Europa en los próximos meses, ¿no? Con lo cual, yo lo que diría en Europa es que estamos, pues como en todo, pues 2 o 3 o 4 meses retrasados de Estados Unidos también en la parte de esta inflación,
Entonces, en el caso europeo, que hay que mirar las próximas semanas, pues cómo van las negociaciones salariales, ¿vale? Si vamos a aumentos salariales en torno del 4 o incluso cercanos al 5%, yo creo que eso no sería especialmente complicado en términos de efectos de segunda ronda y no preocuparían al Banco Central Europeo. Si vamos más arriba, sí le preocuparán. Y un poco ver, por tanto, ahí es un tema importante, ver que los salarios aceleran, que es justo que aceleren y adecuado que aceleren, pero no más allá de lo razonable, digamos. Y por tanto, ese 4,5%, si es mucho más allá, pues bueno, pues habrá que verlo y le puede preocupar al BCE y un poco ver si la inflación subyacente empieza a dar buenas señales. Si esas dos cosas pasan, pues a lo mejor es verdad que el Banco Central Europeo en marzo solo sube 25, pero tienen que pasar esas dos cosas. Y sobre todo lo que tiene que pasar es que las condiciones financieras no se relajen demasiado, ¿vale? Yo insisto, en el caso del Banco Central Europeo todavía no está en la fase de poderse permitir un destensionamiento demasiado abrupto de las condiciones financieras porque tienen que estar un poco tensas para controlar la inflación. Han quedado bastante claras vuestras exposiciones y vuestras reflexiones. Letras también tienes, ¿no, Javier? También. 9 meses también. Efectivamente. Joder. Sí. Hombre, están muy atractivas las españolas y no tanto las españolas porque conocemos a Sánchez, pero las italianas todavía más, ¿no? Porque están en unos tipos de interés muy atractivos y además el plazo no te compromete mucho, de manera, digo, hasta un año, de manera que es un buen momento, yo creo, para ir haciendo unas compritas. No meterlo todo, pero sí ir haciendo, teniendo en cuenta que son de 1.000 euros cada letra del Tesoro, pues es el momento de entrar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que es lo que está haciendo el mercado en general con todo? Es ¿por qué me voy a perder esto, no? Si llevo un año, el año pasado lo pasé fatal con la renta fija, pues ahora voy a disfrutar. Ya tengo las malas noticias, las pagué el año pasado, o por lo menos los fondistas la pagaron el año pasado, el 31 del 12, se pegaron entonces una galleta de mucho cuidado. Bueno, pues a partir de ahora, todo lo que hagas es todo lo que te vayas metiendo en cartera, la verdad es que vas a mejorar la rentabilidad de tu cartera de una manera notable. Y yo creo que eso es parte de lo que explica lo que está ocurriendo ahora. Respecto a lo de Brainerd que va a haber, yo, si tú estuvieras, o si yo fuera un ejecutivo del Banco Central, miembro del Consejo, lo que trataría sería hacer es la gigante en cada una de las participaciones, ¿no? Las cosas están peor, pero están mejor, pero están peor, de manera que no tiene la última palabra, pero es bastante cañera, Brainerd, con lo cual digo que no se va a comprometer en ser especialmente optimista, creo. Ya veremos. Ya veremos. ¿Qué dijo un tuerto? Javier Domínguez Navarro, Aurigabonos, Álvaro San Martín, Anchor Investment Strategy. Es un placer. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros. Mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Hacemos una pausa y nos queda todavía mirar los gráficos, las tendencias. Enseguida gráficos con Gisela.